Estructura de datos. Unidad 04. No lineales, árboles. Árboles. Un árbol es una estructura en la que los datos se organizan de modo que los elementos de información están relacionados entre sí a través de ramas. Definición 1. Un árbol consta de un conjunto finito de elementos, denominados nodos, y de un conjunto finito de líneas dirigidas, denominadas ramas, que se conectan los nodos. El número de ramas asociado con un nodo es el grado del nodo. Árboles. Estructura jerárquica tipo árbol. Árboles. Definición 2. Un árbol es un conjunto de uno o más nodos tales que 1. Hay un nodo diseñado especialmente llamado raíz. 2. Los nodos restantes se dividen en n0 conjuntos disjuntos, T1.tn, tal que cada uno de estos conjuntos es un árbol. A T1.tn se les denomina subárboles del raíz. Árbol, árboles. Terminología. Además del nodo raíz, existen muchos términos utilizados en la descripción de los atributos de un árbol. En la imagen a continuación, el nodo A es el raíz. Utilizando el concepto de árboles genealógicos, un nodo puede ser considerado como padre si tiene nodos sucesores. Árbol general. Árboles. Estos nodos sucesores se llaman hijos. Por ejemplo, el nodo B es el padre de los hijos E y F. El padre de H es el nodo D. Un árbol puede representar diversas generaciones en la familia. Los hijos de un nodo y los hijos de estos hijos se llaman descendientes, y el padre y los abuelos de un nodo son sus ascendientes. Por ejemplo, los nodos E, F, y J son descendientes de B. Cada nodo no raíz tiene un único padre y cada padre tiene 0 o más nodos hijos. 2 o más nodos con el mismo padre se llaman hermanos. Un nodo sin hijos, tal como E, I, J, G y H, se llama nodo hoja. El nivel de un nodo es su distancia al nodo raíz. La raíz tiene una distancia 0 de sí misma, por ello se dice que está en el nivel 0. Los hijos del nodo raíz están en el nivel 1, sus hijos están en el nivel 2, y así sucesivamente. Árboles. Los hermanos están siempre al mismo nivel, pero no todos los nodos del nivel son necesariamente hermanos. Por ejemplo, en el nivel 2, C y D son hermanos, al igual que los son G, H e I, pero D y G no son hermanos, ya que ellos tienen diferentes padres. Padres, A, B, F. Hijos, B, E, F, C, D, G, H, I. Hermanos, B, E, F, C, D, G, H, I. Hojas, C, D, E, G, H, I. Terminología. Árboles. Un camino es una secuencia de nodos en los que cada nodo es adyacente al siguiente. Cada nodo del árbol puede ser alcanzado, se llega a él, siguiendo un único camino que comienza en el nodo raíz. En la figura anterior, el camino desde la raíz a la hoja I se representa por AFI, incluye dos ramas distintas AFI-FI. Árboles. La altura o profundidad de un árbol es el nivel de la hoja del camino más largo desde la raíz más 1. La altura de un árbol vacío es 0. En la figura se puede apreciar que contiene nodos en 3 niveles, 0,1 y 2, por lo tanto su altura o profundidad es 3. Árboles. Un árbol se divide en subárboles. Un subárbol es cualquier estructura por debajo del nodo raíz. Cada nodo de un árbol es la raíz de un subárbol, que se define por el nodo y todos sus descendientes. El primer nodo de un subárbol se conoce como el nodo raíz del subárbol y se utiliza para nombrar el subárbol. Además, los subárboles se pueden subdividir en subárboles. En la figura, BCD es un subárbol al igual que EIFG. Obsérvese que, por esta definición, un nodo simple es un subárbol. Por consiguiente, el subárbol B se puede dividir en subárboles C y D, mientras que el subárbol F contiene los subárboles G, H e I. Se dice que G, H, I, C y D son subárboles sin descendientes. Árboles binarios. Un árbol binario es un árbol cuyos nodos no pueden tener más de 2 subárboles. En un árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, subárboles. Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho. A, B, C. Árboles binarios. Un árbol binario es una estructura recursiva. Cada nodo es la raíz de su propio subárbol y tiene hijos,
que son raíces de árboles, llamados subárboles derecho e izquierdo del nodo, respectivamente. Un árbol binario se divide en tres subconjuntos disjuntos. R, nodo raíz. Y 1, y 2. In, subárbol izquierdo de R. D1, D2. Dn, subárbol derecho de R. Árbol binario con subárbol izquierdo. Árboles, binarios equilibrio. La distancia de un nodo a la raíz determina la eficiencia con la que puede ser localizado. Por ejemplo, dado cualquier nodo de un árbol, a sus hijos se puede acceder siguiendo solo un camino de bifurcación o de ramas, el que conduce al nodo deseado. De modo similar, a los nodos en el nivel 2 de un árbol solo puede accederse siguiendo dos ramas del árbol. La característica anterior nos conduce a un término muy importante de un árbol binario, su balance o equilibrio. Para determinar si un árbol está equilibrado, se calcula su factor de equilibrio. El factor de equilibrio de un árbol es la diferencia en altura entre los subárboles derecho e izquierdo. Si la altura del subárbol izquierdo es I y la altura del subárbol derecho es HD, entonces el factor de equilibrio del árbol B se determina por la siguiente fórmula. P igual HD, I. Árboles, binarios. Utilizando esta fórmula, el equilibrio del nodo raíz de los árboles de las figuras anteriores, entonces se dice que el equilibrio para el árbol A es -1 y para B 4. ¿Cómo se llega a valor? Altura del subárbol izquierdo es 3 y la altura del subárbol derecho es 2, por lo tanto al restar 2 menos 3, nos resulta -1. La altura del subárbol izquierdo es 0 y la altura del subárbol derecho es 4, por lo tanto al restar 4, 0, nos resulta 4. Un árbol está perfectamente equilibrado si su equilibrio o balance es 0 y sus subárboles son también perfectamente equilibrados. Dado que esta definición ocurre raramente, se aplica una definición alternativa: un árbol binario está equilibrado si la altura de sus subárboles difiere en no más de 1 y sus subárboles son también equilibrados. Por consiguiente, el factor de equilibrio de cada nodo puede tomar los valores 1,0, más 1. Árboles binarios completos. Un árbol binario completo de profundidad n es un árbol en el que para cada nivel, del 0 al nivel n1, tiene un conjunto lleno de nodos, y todos los nodos hoja a nivel n, ocupan las posiciones más a la izquierda del árbol. Un árbol binario completo que contiene 2n nodos a nivel n es un árbol lleno. Un árbol lleno es un árbol binario que tiene el máximo número de entradas para su altura. Esto sucede cuando el último nivel está lleno. Árbol completo, profesor 4. Árbol lleno, profesor 3. Árboles binarios. Un árbol es denominado degenerado cuando solo hay un nodo hoja y en cada nodo hoja solo tiene un hijo. Esto último es equivalente a una lista enlazada.